Muy bien. Entonces, estos cuatro programas que nosotros tenemos de parte de CSI em, tienen diferentes enfoques cada uno de ellos, ¿sí? El que empezó toda esta línea fue SAP 2000, uno de los primeros software utilizando elementos finitos. Es por ello que se toca acá, ¿sí? Que efectivamente empezó a relacionar todas las matrices que nosotros vemos a nivel más detallado, más exacto. Es decir, que la capacidad que tiene este programa y el motor de análisis que tiene es impresionante, porque uno puede analizar en realidad cualquier tipo de estructura, sin ningún problema. Edificios, naves, tanques, presas, silos, chimeneas, cualquier cosa que se les pueda ocurrir, la puede analizar SAP 2000. ¿Sí? Incluso a tal detalle que si ustedes quieren modelar una unión hecha con elementos finitos, pues aquí fue donde se empezaron a generar. El alcance es impresionante. ¿Sí? Luego tenemos CSI Bridge, que es básicamente para análisis, diseño y el chequeo de puentes de cualquier tipo. Vigas, atirantados, posensados, cajón, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el que se utiliza en puentes. ¿Sí? Este es el que se utiliza en elementos finitos. Y luego ETABS, que es uno bastante fuerte, especialmente para análisis y diseño de edificaciones. Está pensado en que pueda analizar cualquier tipo de edificación, proceso, ¿no? Una edificación. Entonces, por ejemplo, modelar un tanque en un ETABS no es tan práctico, lleva más pasos. Sí se puede, pero de hecho SAP 2000 ETABS, que es tal vez el hermano que le sigue a SAP 2000, eh, esas son las variaciones. Pero precisamente porque ETABS está pensado en que va a ser utilizado para edificaciones, ya carga materiales como una mampostería, por ejemplo. Entonces, en mampostería, bueno, eh, yo lo he utilizado para enseñar a diseñar con él, ¿sí? Y luego tenemos SAFE, que es básicamente para el diseño de sistemas especiales de cimentación, ¿sí? Entonces, entre ellos cuatro se complementan, pero les puedo decir que el primero puede hacer lo de los otros tres. Ya más pasos, no es tan exacto, no es tan intuitivo, pero el motor que tiene SAP 2000 puede modelar un puente sin problema. Puede ser un edificio también sin ningún inconveniente y cimentaciones ahora también ya integran algunos módulos, perdón, más específicos. Eh, Estos otros tres programas no se tocan. Este es para diseño de plantas industriales, especialmente de tuberías, eh, eh, ¿cómo se llama? Fluidos a presión, etcétera, etcétera, presión negativa, positiva. Chequeo de columnas, solo una columna aislada. Esto es bastante sencillo, bien práctico. Es un programita bien liviano. Y este pues es para análisis y comportamiento dinámico de estructuras. Es en 3D porque en realidad utiliza todos los grados de libertad de una estructura. Entonces, para análisis dinámicos, si ustedes pueden trabajar un edificio con ETABS y luego revisar el comportamiento dinámico en este, que también en realidad lo puede hacer ETABS, pero este es el complemento, diría yo, especial para ETABS, ¿no? Tienen comunicación con AutoCAD y con Revit, pero también, por ejemplo, hay programas de diseños de muchos otros programas que también tienen conexión con ellos. Bueno, entonces, esa es la diferencia de qué tipos de programas son. Cuando estamos en la interfaz de SAP 2000, que es el que vamos a empezar a utilizar, tenemos un cuadro que pues yo les recomiendo, empecemos a acostumbrarnos a él. Y lo primero para empezar a trabajar es algo tan básico como definir las dimensionales. Kilogramo fuerza, metro y temperatura en grados centígrados. ¿Sí? Tienen otras, pero digamos que la tradicional, la típica, la que nosotros normalmente utilizamos y revisamos, siempre es este sistema, ¿sí? Muy bien. Vamos a crear el día de hoy un modelo nuevo. Vamos a empezar de cero. Y justamente abajo de la pestaña File aparece una pequeña hoja con una esquinita doblada que es un botón de New Model. Al clicarlo nos va a llevar a algunas opciones que tenemos nosotros por defecto. Estas opciones vienen a ser algunas que están pensadas en tener ya eh, parámetros que definen la geometría de la estructura
a nivel estándar, como por ejemplo una torre de telecomunicaciones, un tanque elevado, un tanque enterrado, etcétera, etcétera. Tiene varias opciones que nosotros podemos ir tomando para ir como agilizando pues la cantidad de clics que hay que hacer en el modelo. Si se fijan, cuando ustedes ya empiecen vamos por partes, cuando ustedes ya empiezan a trabajar modelos, pues a lo mejor les va a resultar bastante cómodo de que todos los parámetros que ustedes ya han trabajado en alguno de sus modelos, ya incluso lo pueden dejar como, mire señor SAP 2000, usted va a tomar eh, el modelo que yo hice para X edificio y todos los parámetros por comodidad que yo definí ahí, tómelos para este nuevo modelo que voy a utilizar. O sea, a lo mejor en todos utilizo yo la normativa estadounidense, bueno, pues, entonces ahí va, ¿sí? Aunque si no, también ustedes pueden mantener aquí este chequecito que es pues para guardar las opciones que ustedes seleccionen ahorita como las de por defecto, que es bastante práctico. En este caso, como estamos empezando en cero, vamos a empezar con las opciones por defecto. Siempre las unidades, a pesar de que pues aquí las cambiamos para que aquí nos salieran ya en estas unidades, porque si no sale en sistema inglés, porque está tomando toda la normativa, miren ustedes, los materiales por defecto estadounidenses, que es lo que nosotros deberíamos estar utilizando acá. Luego de ello, tenemos pues, algunas plantillas, que era lo que platicábamos, que tienen un ahorro de tiempo bastante considerable. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una torre, se los voy a poner, vamos a ir una por una, ¿sí? Un espacio en blanco es un espacio vacío, ustedes pueden modelar como un AutoCAD, solo que en 3 dimensiones. Siempre es recomendable tener una guía, siempre es recomendable tener una guía de ejes precisamente para ubicarnos, ¿sí? Bueno, podemos modelar una sola viga, que es probablemente el ejemplo por donde vamos a arrancar el día de hoy, ¿sí? Vamos a comparar contra algún ejemplo que hayamos hecho, ¿sí? Podemos revisar también marcos en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Y estas son armaduras, disculpen ustedes. Así como también marcos en 2D y en 3D. Paredes. Para las paredes es especialmente bastante práctico revisarlas con elementos finitos. Es buenísimo en realidad. Losas. Shells se refiere pues a todos esos como caparazones, a todas esas, o una losa también incluso puede ser interpretada como un shell. Es un área bastante extensa que va a tener cierta rigidez, cierto espesor y está compuesta de cierto material. Entonces también se puede dividir en elementos finitos. Gradas, solo gradas se pueden modelar también. Estructuras de almacenamiento, tanques elevados, enterrados. Ah, no, perdón, los enterrados están aquí, los underground. Modelos sólidos como una presa, por ejemplo. Llega a ser tan masivo que ya el programa empieza a cortar algo así como el puente en arco que nosotros hacíamos la clase pasada. Y tubería. Entonces, si se dan cuenta, las opciones son bastante extensas. Podemos literalmente modelar cualquier tipología. Y en este caso, nosotros vamos a trabajar para esta vez solamente con una guía, ¿sí? Vamos a clicar en la segunda opción. Normalmente acá tienen ustedes dos opciones para generar sus ejes guía. O es en un sistema cartesiano o es en un sistema cilíndrico. O es cuadrado o es circular. Circular, por ejemplo, si ustedes quieren modelar una chimenea, si quieren modelar el tubo de una bicicleta, o sea, esa capacidad tiene, o sea, pueden modelar cualquier forma de ese tipo. eh, Incluso les digo, no es lo más práctico, pero ustedes podrían modelar, por ejemplo, ¿qué les digo? Un vehículo como tal y modelar cómo impactaría contra pues al momento de un choque. Eh, pero hay que recordar que estos programas, a pesar de que están basados en elementos finitos, y ese es uno de los alcances de los elementos finitos, como por ejemplo
¿Qué les digo yo? El bracket del televisor también se puede modelar con elementos finitos. Y uno revisa cómo van los esfuerzos pues en toda esa estructura, que es pequeña. O sea, al final nosotros estamos, dicho de alguna manera sencilla, tratando de compararlo contra edificaciones, que también es una estructura, pero más sencilla. ¿Sí? Vamos a dejar ejes cartesianos. Miren que acá solo voy a quitarle para que en Z solo tenga un eje plano. ¿Sí? ¿O saben qué? Coloquémosle dos. Tengo 4 en... Vamos a hacer algo. Vamos a colocar 2 en X, 2 en Y y 2 en Z. Solo así. El espaciamiento. Vamos a cambiarlo a 3 metros. A 3 metros. Y la altura en Z también la vamos a dejar en 3. Vamos a dar un OK y nos va a salir un cubo de ejes guía. ¿Sí? Y ya cuando ustedes tienen este cubo, miren que acá les voy a explicar un poco de la forma en la que se presentan las ventanas. Ustedes pueden pedirle al programa que les ponga hasta, si no estoy mal, 4 ventanas. ¿Sí? Sí es recomendable utilizar un mouse. Si ustedes cliquean botón central del cursor, ¿sí? Y de tecla Shift, pueden hacer desplazamientos, ¿sí? Perdón, pueden hacer rotaciones en su modelo, ¿sí? Sobre este cubo. Ahora solo con cursor medio. Ya lo veo. Buenísimo, muy bien. Solamente con cursor medio lo que hace es desplazar, ¿sí? Esto es para empezar a tener un acercamiento con el modelo como tal. Ahorita el Model Explorer no lo necesitamos, pueden cerrarlo ¿Y cómo dijo que era para votar? con Shift, la tecla Shift y el botón central del mouse. O si no, también ustedes tienen acá un botón de rotar. Pueden cliquearlo y el mouse ya cambió de forma. Entonces, con un clic izquierdo normal y natural, ustedes agarran y rotan el modelo. ¿Sí? Muy bien. Como nosotros vamos a estar revisando a futuro edificios, pues lo que necesito es de que se acostumbren a la presentación que tiene el programa. ¿Ya? Y en este punto lo que nosotros vamos a hacer es de que empecemos a familiarizarnos. ¿Sí? En la primera pestaña tenemos todo lo referente a que sea para el archivo. Cambiarle, guardarlo con otro nombre, abrir otro, exportarlo, importarlo entre sus diferentes extensiones y formatos que podría permitirse comunicar con alguno de los otros programas que ya habíamos visto. Por ejemplo, con el programa que diseña cimientos, este se puede conectar. Em, También podemos generar archivos para Revit de AutoCAD y FCs, que son esos como visores en 3 dimensiones, etcétera, etcétera. Perdón, podemos importarlos y ya cuando nosotros queremos sacar el archivo de acá, esto era lo que les decía, el programa de SAFE, que es el que diseña cimientos, nosotros podemos sacar, después de haber hecho todo el análisis dinámico, estático, etcétera, etcétera, de una edificación, por ejemplo, podemos llevarnos las reacciones de los puntos de apoyo de las columnas, ya directamente con las cargas, con los momentos, con las rotaciones, que de hecho, les soy honesto, uno acá a nivel de pregrado y posgrado aprende a obtener reacciones verticales y horizontales a partir de las cargas que uno genera, mayora y producen un resultado. Pero muchas veces cuando se empiezan a realizar o a llevar a cabo puntos como un análisis modal, recuérdense las formas de vibración de una masa, normalmente hace que, como si ustedes se recordarán, son desplazamientos rotacionales, hacen que las bases también vayan rotando. Incluso hasta ese nivel de exactitud tienen estos programas que se llevan precisamente esa rotación. Entonces, esa es la ventaja de que
pues sean los programas que van en línea, igual muchos de los otros también lo pueden ir realizando. Y esta ventana de edit la vamos a ver hasta que estemos ya ahorita dibujando unos elementos tipo frame. Recuérdense que la separación entre el eje A y el B la definimos de qué distancia? De 3 metros, correcto. Si alguien por alguna razón no definió la distancia como era, en cualquiera de los espacios en blanco, no sobre alguna pieza o algún modelo, algún frame o algún shell que ya tuvieran dibujado, pero en el espacio en blanco ustedes pueden hacer un clic derecho y luego editar la data de la guía. Con esto ustedes van a poder irse a la única, que en este caso es la que se le llama global, y acá modifican pues para que ustedes puedan, no sé, a lo mejor, mire, fíjese que yo le puse aquí 4 y era 3, bueno, pues entonces aquí el 4 que originalmente estaba, o miren, aquí lo voy a exagerar. Fíjese que no traje mis lentes y escribí 30, no sé, o algo. Entonces cabalmente los ejes guía se ven mal. Bueno, pues aquí no pasa nada, vamos a cambiarlo a 3 y ya regresamos a la forma que debería ser. Esto, ojo que está en ordenadas, es decir, las coordenadas, pues. El eje A está en la ubicación 0, luego el B está separado a 3. Si hubiera un C, estaría, no sé, a la 6, etcétera, etcétera. Pero si ustedes quieren verlo con separaciones, que es como normalmente se ven planos, o sea, la separación entre las cotas, hay que darle que no nos muestre la grilla como unas ordenadas, sino como como un espaciamiento. Entonces nos dice que entre el eje A y el siguiente eje, que va a ser el que está abajo, hay 3 metros de separación. Luego tenemos el eje B y el siguiente, que en este caso no hay, pero si hubiera un eje C, digamos que acá, por alguna razón se nos olvidó agregar el eje C, yo puedo agregar el eje C acá, en el botoncito de Add. Ojo que estoy en el data de la grilla en X, es decir, todas estas que van desarrollándose en X, ¿no? Puedo agregar aquí uno más, me aparece C, y aquí, imagínense ustedes, miren, voy a poner aquí 6 para que se note la diferencia, y entre B y C ahora tiene un nuevo eje, ¿sí? Bueno, este lo voy a regresar a... Dejémoslo en 6. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Algo exagerado. Tenemos 3 ejes ahora en vertical. Y ahora, para agregar el equivalente a los ejes en este sentido, perdón, en el sentido de arriba, yo tengo el eje 1, el eje 2, voy a agregar uno nuevo, que sería el 3. Y entre el 2 y el 3, mi separación también va a ser de 6. Miren ustedes. Se ha formado un sistema de ejes que va siendo algo irregular, ¿sí? Pero ese es el punto, producir algo ahí. ¿Qué más? Ustedes pueden cambiar el tamaño de la burbuja esta que contiene el número del eje. Ahorita está con una escala de 0.75, pueden ponerla al doble del tamaño. Bueno, el doble sería 1.5, ¿no? Uy, 1.5, no sé. Y al darle OK y luego un OK, miren que el tamaño aquí de los círculos que encierran los ejes, pues ha cambiado. Y aquí yo ya puedo ir viendo, ¿sí? Que efectivamente fueron cambiando mis separaciones de ejes, ¿sí? Segundo paso, ya que voy conociendo cómo va la separación de mis ejes, en este ejemplo nosotros, miren pues, el programa por defecto siempre les va a mostrar a ustedes una vista en 2 dimensiones para el plano XY y otra en 3 dimensiones. Pero si por alguna razón ustedes ahorita no les interesa el 3D, pueden cerrar esta ventana si así lo quisieran y quedarse solo trabajando en 2D. Pero alguien me puede decir, no, fíjese que yo sí prefiero tener siempre mi 3D para ver cómo va creciendo. Bueno, también acá. Miren que aquí hay una flechita que se llama Window List. Al cliquearlo, ustedes pueden agregar una nueva ventana. Y se las agrega a la par. Si ustedes quieren agregar una más, bueno, pues también puedo agregarla acá y me la voy a colocar, miren, detrás de ella. Entonces se vuelve como una carpeta, ¿no? Pero si alguien me dice, fíjese que yo tengo de esas pantallas de ahora de 18 pulgadas y pues quiero colocar una debajo de otra porque mi pantalla lo muestra muy cómodamente. Miren que cuando yo con el clic principal, el izquierdo, cliqueo sobre la pestaña, siempre manteniendo el clic, voy desplazando. Miren que aquí ya me aparece un
un escenario para la ubicación de las ventanas. Si lo coloco aquí en el centro, no pasa nada. Está ocupando todo el espacio del lado izquierdo. Si lo coloco aquí arriba, pues ¿qué va a pasar? Que la nueva vista va a quedar arriba. ¿Sí? Entonces a lo mejor esto les puede servir a alguien que quiera tener la vista en XY de un lado y aquí a lo mejor quieran tener la vista no en X y en Y, porque vean que aquí yo tengo mis ejes guía. Tengo el eje X, el eje y en vertical el eje Z. Para el ejemplo que nosotros vamos a utilizar, no vamos a utilizar los ejes verticales todavía, solo vamos a utilizar el que aparece acá. Miren, y esto es importante, en el eje XY, Z igual a 3. ¿Sí? Porque el de abajo, miren, aquí yo puedo desplazarme entre las diferentes vistas con estas flechitas. Si estoy en esta vista y cliqueo para abajo, ahí estamos. Me va desplazando, ¿sí?, entre los niveles. Y si yo a la par tengo una vista en 3 dimensiones, siempre hay un como borde en color como cian o celeste que va encerrando en qué nivel estoy. Aquí, miren, estoy en la coordenada z igual a 0. Quiere decir que estoy en la base. Z igual a 0. La de arriba, que dijimos que una separación entre ejes verticales era de 3, pues va a ser igual a un Z3. Entonces aquí yo puedo clicar el botoncito de arriba para, como quien dice, subir un nivel y pasarme ya a la parte superior. A lo mejor alguien quiere ver pues el plano XZ aquí en el de abajo. Entonces lo que hay que hacer es, miren ustedes, siempre guíense con este sentido de los ejes, de los planos. Tenemos X en este sentido y Z en vertical. Entonces, el cambio que yo quiera hacer, tengo que antes hacer un clic en la ventana donde yo quiero trabajar. Un clic en el espacio y miren cómo va a activar, aquí donde dice 3D View, lo pone como en color gris, ¿sí? Si yo quiero trabajar en la ventana de abajo, primero tengo que hacer un clic y ya lo coloca en gris. La que esté activa es la que tendrá ese gris de fondo. Ahorita, ahorita voy a trabajar en un plano XZ y miren que aquí a la par de las flechitas, a la par de los lentes, tengo la opción de verlo en planta XZ o YZ, ¿sí?, en una elevación o en la sección en el otro sentido. Y aquí, como yo también voy, ahorita miren que estoy sobre el eje 3, que es el último. También puedo ver qué sucedió en el eje 2 y en el 1. ¿Cómo me desplazo entre planos o entre niveles? Pues también con las flechas de acá. Del 9 paso al 0. Si vuelvo a clicar acá, me paso al 3, al 9 y me voy a quedar aquí en el 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora acá, eso sería la parte introductoria. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a parar esta primera parte.